Bien, bienvenidos a la clase de hoy. La semana pasada vimos el modelo ISLM en su versión más sencilla, que es el modelo keynesiano simple. Y en este modelo teníamos el PIB por el lado del gasto y ahí la manera de contabilizar todos los bienes y servicios finales que se producen en la economía era sumando el consumo de los hogares, a la inversiones públicas y privadas, al gasto de gobierno, a las exportaciones y restamos las importaciones. En este modelo keynesiano simple estudiamos la función consumo y dijimos el consumo, que es el primer componente de la expresión del PIB por el lado del gasto, corresponde a una función creciente y lineal en el ingreso disponible, donde el ingreso disponible es el PIB, porque acuérdense que la segunda forma de medir el PIB es a través de los ingresos. Tiene que dar lo mismo si lo medimos por el lado del gasto, como valor agregado o como la suma de los ingresos que reciben los diferentes agentes de la economía por intercambiar estos bienes que en algún momento se producen. Entonces, la cantidad de bienes valorizados tiene que ser igual a la cantidad de ingresos generados, y por eso el ingreso disponible es el PIB más las transferencias menos el pago de impuestos. Y a eso le llamamos ingreso disponible, que es lo que queda para que las familias decidan cuánto consumir y cuánto ahorrar. Y dijimos algo bastante sencillo, que supongamos que las familias consumen una proporción fija de su ingreso. Si tienen y ahí estaba el parámetro C minúsculo, que es el parámetro que acompaña el coeficiente, el escalar que acompaña al ingreso de los hogares. Decimos que si C es 0,8, quiere decir de que un 80% del ingreso se va a consumo y el resto, 1 menos C, 0,2 en este ejemplo simple, sería ahorro. Ya habíamos visto antes que ahorro igual inversión, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que estamos estudiando ahora, si no se dieron cuenta o no lo mencioné la semana pasada, es la parte IS de la economía, es decir, la parte real, cuando estamos hablando de los bienes. En la clase de hoy vamos a estudiar la segunda componente de la medición del PIB, que es la inversión. Y en la inversión, una variable que es fundamental es la tasa de interés. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con consumo, de darle una forma funcional. Vamos a hacer lo mismo con la inversión, en que le vamos a dar una forma funcional, en la cual este I es un I de R. El modelo keynesiano simple, la inversión es fija, es una constante, es un I sub 0. Y estaba dejando de lado una variable que era muy importante, que es la tasa de interés, que luego la vamos a ver en el mercado del dinero. En el mercado de bienes, la tasa de interés es una variable que afecta únicamente a la inversión, ¿ya? Si vamos a la ecuación del PIB, tenemos el consumo, tenemos la inversión, gasto de gobierno, exportación e importaciones. La tasa de interés solo está en la inversión. Y es una variable eh, que no es exógena, va a resultar del equilibrio de mercado que vamos a ver hacia el final de la clase. Y es una función que tal que el I' de R, es decir, si aumentamos la tasa de interés, estamos disminuyendo la inversión. Y eso es muy fácil de entender a partir de lo que conversamos un par de semanas atrás, a través del concepto del valor presente. Si nos acordábamos, la tasa de interés también tiene el rol de entregar el incentivo suficiente para que alguien quiera posponer consumo presente y por lo tanto ahorrar y recibir ese ahorro más una cierta rentabilidad en el futuro para consumirlo en ese momento. Entonces, la tasa de interés tiene ese rol. Y por lo tanto, y eso ocurre porque es doloroso posponer consumo de hoy. Nosotros todos tenemos necesidad y por lo tanto dejar separar recursos y en vez de gastarlos, ahorrarlos, es un sacrificio. Por lo tanto, tenemos que ser recompensados. Lo mismo sucede cuando en el tiempo tenemos flujos de ingresos que como están en el futuro, nosotros hoy día no lo valoramos
tanto, ¿no es cierto? Por eso los descontamos. Y la ecuación de valor presente, digamos que cómo se traen todos esos flujos, todos esos pagos en el futuro al presente, se hace descontando. Entonces, si tenemos un flujo de 100 positivo, un ingreso de 100 en, por ejemplo, 5 años más, vamos a considerar la tasa de interés compuesta para 5 periodos más para poder traer esa cantidad de 100 al valor presente, y eso se hace 100 partido por 1 más R elevado a 5. Entonces ahí está claro que el valor presente cambia si cambia la tasa de interés, y como la tasa de interés está en el denominador, si sube la tasa de interés, baja el valor presente, y eso hace que, por ejemplo, proyectos de inversión que tienen una rentabilidad ras, si la tasa de interés sube, posiblemente esos proyectos dejen de ser suficientemente rentables y se decida no realizarlos, porque no compensa el riesgo, etc. Y por lo tanto, cuando sube la tasa de interés, hay proyectos que estaban en carpeta que se dejan de hacer y por lo tanto la inversión completa cae. ¿Se entiende? Porque eso es lo más importante. Si entendieron eso, nos vamos por un tubo. Sí. Diga. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la función I de inversión es una función decreciente en la tasa de interés. Ahora, acuérdense que está la tasa de interés nominal en la real. La tasa de interés nominal es la real más la inflación. Pero como estamos en el mundo keynesiano, en una economía muy deprimida, donde no hay presión inflacionaria, vamos a estar hablando de tasa de interés nomás sin hacer ninguna precisión, porque la verdad es que inflación no hay. Pero sí, para más adelante, cuando ya levantemos el supuesto de no inflación, obviamente va a ser relevante y vamos a hacer la distinción. Entonces, ¿cómo queda la ecuación del PIB en una economía cerrada? Queda el PIB como la suma de el consumo de los hogares, la inversión y el gasto de gobierno, donde la inversión ahora es función de R, y por lo tanto, si reemplazamos también la función consumo, tenemos que el PIB es igual al C0, que es el consumo autónomo, más C, que es la propensión marginal a consumir, por I menos T. No olvidamos las transferencias, pensamos que el gobierno solo gasta G y lo hace a partir de lo que recauda T, más un IDR más un G. Y acá es donde podemos derivar el PIB en función respecto a la tasa de interés, hacer un DI ADR. C0 es una constante, C, la propensión marginal a consumir, es una constante, entonces nos queda C por DI ADR, C y T son constantes, más un I' más la derivada de G respecto a R0. Entonces, ¿qué nos queda acá? Una ecuación que es muy importante, porque lo vamos a graficar después, que de I a de R es C por DI a de R más I', y si reordenamos los términos, vamos a llegar que en un espacio I, R, donde en el eje X está el PIB o el ingreso, y en el eje vertical está la tasa de interés, esta ecuación, la ecuación del PIB en función de R, es una recta dependiente negativa. Y esta es la IS. Entonces, cuando hablamos del modelo ISLM, lo que estamos hablando es de vamos a encontrar equilibrios, porque obviamente estamos en economía y nosotros buscamos las condiciones de equilibrio siempre, y eso se da en el espacio, se expresa en el espacio producto tasa de interés. Y esta es la IS. Hacer una pregunta. Sí. ¿Qué es el IS? Y ese es la curva IS, es lo que está graficada en la ecuación del PIB por el lado del gasto, donde tenemos la función consumo como la vimos y la inversión en función de R. Conceptualmente, ¿qué es la IS? ¿Alguien se atreve a dar una opinión? ¿Qué es conceptualmente la IS?
dado que la IS es esta ecuación graficada, y esta ecuación es, acuérdense de la cruz keynesiana que vimos en las clases anteriores, cuando veíamos qué pasa con el PIB si aumentamos el gasto de gobierno, qué pasa con el PIB si aumenta el gasto de gobierno y la recaudación de impuestos, etcétera. Veíamos que había un desplazamiento de las curvas y veíamos que en equilibrio el I asterisco era siempre donde la curva de la demanda agregada se intersectaba con la bisectriz, con la de 45 grados, y decíamos que ese tenía que ser el I de equilibrio, porque, y lo que dije hace unos minutos, el PIB por las distintas tres formas en que se mide tiene que dar lo mismo. El PIB medido como la producción de bienes finales valorizada tiene que igualarse a los ingresos que reciben los diferentes agentes de la economía por transar esos bienes que se producen. Por lo tanto, si esa es la condición que colocamos en la ecuación, donde en el fondo este I es tanto ingreso como cantidad de bienes, porque está en los dos lados. En el lado izquierdo es la suma de los bienes, y cuando lo metemos en la función consumo son los ingresos de las personas. Y dado que son lo mismo, es que podemos pasar uno para el otro lado, y llegamos al amplificador, al multiplicador de la economía, etc. Lo que estamos diciendo en esta ecuación, que es muy sencilla y todo, y sin ninguna complejidad matemática, pero conceptualmente lo que estamos diciendo es que esta ecuación refleja el equilibrio del mercado de bienes. Entonces la IS, esta curva que está acá, es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que, una versión más matemática, tales que estos pares ordenados, PIB, tasa de interés, permiten que el mercado de bienes se encuentre en equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo tengo para un ingreso I0, necesito que ese ingreso I0 equivalga al nivel de producción de bienes y servicios finales I0. Y para que eso ocurra, tiene que haber una inversión tal que genere esos bienes. Y esa inversión que se necesita para que en la economía haya bienes e ingresos I0 es solamente R0. En una economía con un PIB mayor, con un mayor nivel de producción, por ejemplo, I1 en el gráfico, entonces yo necesito que haya más inversión. Y para que haya más inversión, la única forma de hacerlo es que haya una tasa de interés más baja, que haga que proyectos que no se estaban haciendo, ahora sí se empiezan a hacer porque ahora sí son rentables. Y por lo tanto, para mantener el equilibrio en el mercado de bienes, para que el I de producto del lado izquierdo de la ecuación corresponda a los ingresos que necesito en el lado derecho, por la parte del consumo, para que esa igualdad se produzca, hay un único valor de tasa de interés que me soluciona esa ecuación, y esa es R1. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Súper. Entonces la IS es la ecuación que resume el equilibrio del mercado de bienes. Cada punto de esa recta es en sí un punto de equilibrio. Es un punto en que la cantidad de bienes valorizados se iguala a la cantidad, al total de ingresos que tienen los diferentes agentes de la economía. En este caso son las personas que consumen. Y dado que la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés, esta recta tiene pendiente negativa. Ahora, ¿cómo se grafican cambios en C0, en G o en T en este espacio? ¿Qué pasa si sube G? ¿Qué pasa con la IS? ¿Quién responde? ¿Se mueve? ¿No se mueve? Si se mueve, ¿para dónde se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve paralelo? ¿Se gira un poco? ¿Se mueve hacia afuera? ¿Se mueve hacia adentro? ¿Qué pasa si G aumenta?
Si G aumenta, también debería ser los PIB, ¿cierto, profe? Sí. Por lo Eso tanto, quiere decir que se debería mover hacia la derecha, exactamente, de manera paralela o rotada. paralela. Paralela. Perfecto, exactamente. Si nosotros, si el gobierno decide aumentar el gasto, se endeuda afuera, hagámoslo siempre, no lo va a hacer fiscalmente responsable, se endeuda afuera, aumenta el gasto, necesitamos que en la economía se produzcan más bienes, ¿no es cierto? Y para eso entonces necesitamos que la inversión aumente. Y la única forma de que eso ocurra es con una menor tasa de interés. Eso es una forma de verlo también. Pero efectivamente, también lo podemos ver diciendo, para una misma tasa de interés, o para cada punto de tasa de interés, hay un nivel de producción mayor. Entonces, por lo tanto, todos los puntos se mueven a una distancia equivalente. Lo mismo pasa con los impuestos, pero va en el sentido contrario, ¿no es cierto? Porque T entra en la función consumo negativo, porque una mayor recaudación de impuestos significa menor ingreso disponible, y por lo tanto, si aumenta T, en este caso la IS se contrae, se va hacia el origen. Y C0, un cambio en C0 en el consumo autónomo tiene el mismo efecto que un aumento del gasto de gobierno, en el sentido de que se aumenta el consumo autónomo, es decir, el consumo que se hace sí o sí, en los hogares aumenta, la IS se expande hacia afuera. Pregunta, ¿qué significa o qué indica que una IS sea más plana o más vertical? ¿Qué significaría una IS más Yo vertical? creo que una Diga. más plana significa que se producen más bienes y servicios en la economía y por lo tanto se traduce en una menor tasa de interés para la inversión. En realidad con la IS, con la IS por sí sola no sabemos cuál va a ser el PIB o el nivel de ingreso total. Todavía. Nosotros acá, cada uno de estos puntos, acuérdate, es un punto de equilibrio. Y te dice, para este nivel de PIB, esta es la única tasa de interés que te permite equilibrar el mercado de bienes, que permite que la inversión responda con la cantidad justa que equilibra el mercado. No hay un exceso de inversión ni hay un déficit de inversión. Si la IS es más plana, lo que te dice eso es la forma en que responde la inversión a la tasa de interés. Entonces, si tenemos una IS más plana, quiere decir que bajamos un poco la tasa de interés y el producto aumenta bastante. Es decir, la inversión y el producto es muy sensible a la tasa de interés, muy elástica a la tasa de interés. Cuando la IS es vertical, que es el caso extremo, quiere decir que la IS es completamente indiferente a la tasa de interés, y por lo tanto quiere decir que la inversión no tiene nada que ver con la tasa de interés, no se ve afectada por la tasa de interés. ¿Mm? Ahora, entre paréntesis, acuérdense lo que hace el Banco Central. El Banco Central, el segundo jueves de cada mes, anuncia su tasa de política monetaria. Y está todo el mercado expectante, porque si el Banco Central cambia su tasa de política monetaria, todas las demás tasas que existen se tienen que ajustar. Y si la economía está marchando bien y se ven signos de presiones inflacionarias, el Banco Central va a subir la tasa de interés. Y si el Banco Central sube la tasa de interés, ¿cómo va a estar la CPC? Por hablar del gremio de los empresarios. ¿Contento o triste? ¿Cómo creen que va? Más tasa de interés, se pierde oportunidad de inversión, pues, así que estarían Exactamente. tristes. Le encarecen los proyectos de inversión. Los que se están ejecutando van a significar una rentabilidad menor. Los que tenían en carpeta
muchos van a tener que detenerlos. Cuando la economía está deprimida, todo el mundo espera que el Banco Central contribuya con una política, una política expansiva, bajando la tasa de interés. Porque al bajar la tasa de interés estimula la inversión. Por eso es tan importante lo que el Banco Central comunica mes a mes. Y por eso es súper importante también en el Profe, una informe de pregunta. política monetaria cómo el Banco Central va viendo el desempeño de la economía. Diga. ¿Se puede tener una tasa de interés cero en la economía? Sí, ya está negativa en términos reales. Y ha pasado. No en Chile, pero sí en otras partes. Para las crisis financieras internacional o la asiática a finales de los 90, Japón y Holanda, cada uno Japón en la crisis asiática, y me parece que Holanda en la financiera internacional, bajaron tanto las tasas de interés que la pusieron en cero, para reactivar las economías. Ahora, acuérdense que esto es cero real, ¿eh? Diga, hay una pregunta del chat, a ver. Pues no sé por qué, no lo puedo ver. Ahí está. Creo que en Europa están en negativa real, sí. En algunas partes. Perdón, me pasé mucho. Sí. En Chile ustedes pueden ver en la página del Banco Central la evolución de la tasa de política monetaria. Como les digo, es una tasa que afecta a todas las demás tasas que están en el mercado, porque obviamente todo el tiempo las tasas tienen que equilibrarse. Y pueden ver cómo en ciertos momentos la tasa de interés ha estado demasiado alta. A fines del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, por una decisión más bien política, se aumentó muchísimo el gasto fiscal, se aumentó mucho el sueldo mínimo, y veníamos ya con una situación donde el Banco Central estimaba que habían presiones inflacionarias. Finalmente, la interpretación es que Frei lo hizo para ganar la elección. Acuérdense que además en esa elección iba Lagos, el presidente Lagos, como candidato, y en la primera vuelta estaba bastante peleado con la vida en ese entonces fue muy generoso con la billetera fiscal y con el sueldo mínimo, etc. Obviamente el Banco Central es autónomo, su objetivo es mantener la inflación controlada, y cuando ve este tremendo aumento del gasto fiscal y las proyecciones de esto en la economía, que ustedes saben que se amplifica porque hay un efecto multiplicador, etc., el Banco Central se puso a subir la tasa de interés mucho, mucho. Llegó en algún momento a 14,5 más US. Y de hecho, lo que pasó fue que un montón de empresas, sobre todo las más pequeñas, las pymes que tenían deuda, porque la mayoría de las empresas tienen deuda, y es eficiente que tengan deuda, se volvieron insolventes y quebraron muchísimas. Justo estaba también la crisis asiática, y se pensó que Chile era distinto a los demás países, que podía llegar un influjo tremendo de capital, etcétera. Bueno, y ahí, eso es algo que se puede conversar cuando ya empecemos a ver mercados internacionales. Pero la tasa de política monetaria en Chile ha llegado a niveles de esa magnitud, 14,5 puntos. Hoy en día, ¿alguien sabe en cuánto está la tasa de política monetaria? ¿No? Yo tampoco me acuerdo demasiado, pero estamos en 0 y algo. Quiero mostrarles dónde está. 0.5 creo. Sí, quiero mostrarles dónde está la página del Banco Central, dónde está la tasa política monetaria. Dónde están los indicadores diarios. A mí me gusta mucho más, se pone a la parte estadística. Me gusta más en realidad la base de datos.
A mí me gusta más la base de datos. Tasas de interés. Y acá está la tasa de política monetaria. ¿Mm? Lo podemos ver desde el año 95. Y grafiquémosla. ¿Mm? Eso es lo que les decía. Llegó a 14, de ahí comenzó a bajar, acá subió un poco, y escalonado porque obviamente los cambios son mensuales. ¿Mm? Y ahora estamos en un nivel de 0,5. Profe, Entonces estamos con una política monetaria muy expansiva, diga. ¿y existe como un óptimo para esta tasa de interés como la hay con el PIB, como alrededor del 3-4%? No, porque la tasa de interés es un precio. Y lo único que te importa a ti en términos de precio es que sea el que permita el equilibrio de los mercados. Al terminar el curso, al terminar la clase de hoy, vamos a ver cuál es la tasa de interés que equilibra el mercado. ¿Mm? Ya tenemos por un lado cuál es la que equilibra el mercado de bienes, esa R que hace que exista la inversión suficiente para que la cantidad de bienes que se esté produciendo genere los ingresos necesarios para que ambos lados de la ecuación den lo mismo. Pero nos falta el otro lado de la economía, y eso es la LM, que es la parte del dinero. El mercado del dinero también tiene que estar en equilibrio. Y vamos a llegar a algo muy parecido a lo que vemos en... Oh, me puse silenciar, no sé cómo. Vamos a llegar a algo que es muy similar a lo que hemos visto siempre en los cursos de economía, un gráfico donde hay una curva que tiene pendiente positiva y otra que tiene pendiente negativa, y encontramos el punto de equilibrio de ambas como la intersección. Acá va a ser exactamente lo mismo. Acá no vamos a hablar de oferta y demanda, vamos a hablar de la IS, que son los equilibrios. Todos estos puntos son puntos de equilibrio en el mercado de bienes, y lo vamos a intersectar con la curva, la LM, que es la curva que va a reflejar en cada uno de sus puntos el equilibrio en el mercado del dinero. Y va a haber una sola tasa de interés y un solo PIB o ingreso que equilibre ambos mercados. Pero eso va a llegar al final de esta clase. Entonces, la IS y la LM, vamos a verlo después, la IS se grafican en el espacio PIB, tasa de interés. Esas son las dos variables más relevantes. Cambios en estas variables C, G, T mueven la curva IS hacia arriba, eso es una expansión de la IS. Una política de gobierno que haga que la IS se mueva hacia afuera, hacia arriba, es una política fiscal expansiva. Políticas que hagan que la IS se acerque al origen, es una política contractiva. Una IS más plana quiere decir de que la tasa de interés, pequeños movimientos de la tasa de interés tienen un impacto fuerte en el PIB y por lo tanto en la inversión, porque la única forma que la tasa de interés afecta al PIB es a través de la inversión. Y que representan los puntos fuera de la IS, son puntos, si dijimos que la IS son los puntos de equilibrio del mercado de bienes, los puntos fuera de la IS son puntos en que el mercado de bienes no está en equilibrio, en que la tasa de interés está muy alta y por lo tanto no hay suficientes bienes para la cantidad de ingresos que tienen las familias, y hay colas. O al revés, la tasa de interés está muy baja y por lo tanto hay muchísimos proyectos de inversión en curso y desarrollándose, los cuales no van a tener salida en el mercado porque no hay suficientes ingresos para comprarlos. Y en ese caso va a haber un exceso de oferta de bienes. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, Profe, diga. yo tengo una duda, que usted cuando se acercaba hacia el origen, ¿era una política de qué nombre le dijo? Contractiva, donde Ya. se contrae la economía. Se contrae porque hay menor PIB, menores ingresos para todos.
Gracias. Súper. Entonces volvamos a la ecuación, nuestra ecuación general, que ahora tenemos una forma funcional para el consumo, una forma funcional para la inversión. Sabemos que DI de R, derivando arriba tenemos DI de R, va a ser igual a un C, que es la propensión marginal a consumir, por DI de R más I'. Y si juntamos ambos términos, nos queda un de R de I para dejarlo en el I en el eje X y la tasa de interés en el eje Y. Un dr de I por la IS es 1 menos C partido por I', y sabemos que I' es negativo, así que sabemos que la pendiente de la IS es negativa, y esta es la demostración matemática, pero intuitivamente ya sabemos que por el lado del valor presente neto, si la tasa de interés sube, la renta, el BPN o el flujo neto cae, por lo tanto hay proyectos que van a dejar de ser rentables y la inversión total va a bajar. ¿Mm? Veamos la LM, ya le adelanté que el modelo keynesiano se llama modelo ISLM, así como en microeconomía hablamos del modelo de oferta y demanda. Bueno, acá en macro vamos a hablar del modelo ISLM, IS bienes, mercado de bienes, LM, mercado del dinero. Y lo primero es partir hablando de qué es el dinero. ¿Alguien me puede dar una definición de dinero? Instrumento con el que se intercambian bienes y servicios. Muy bien, ¿alguien tiene otra definición de dinero? ¿No es lo que nos hace felices? ¿No? No, por supuesto que no. El dinero es efectivamente lo que permite transar. Es lo que se da a cambio de un bien en sociedades modernas. El dinero no es riqueza. El dinero no es ingreso. Yo puedo tener un ingreso de 100, pero si yo de los 100 solo gasto 60, bueno, 60 es dinero y lo otro no es dinero, porque eso lo voy a ahorrar. No son recursos que yo vaya a destinar para realizar transacciones, para adquirir bienes. Y por lo tanto, vamos a separar los ingresos o la riqueza, que es el acumulado, que es el stock. El ingreso no era el flujo, la riqueza no era el stock. Vamos a separar los ingresos en dos partes, en lo que es dinero y lo que es bono. ¿Por qué? Porque sabemos que el ahorro es inversión, así que vamos a llamar a la parte de nuestros ingresos que no los vamos a destinar a consumo, lo vamos a llamar bonos. El dinero ha ido mutando en la historia. Bolsitas de sal para pagarle, por ejemplo, a los trabajadores. En la América precolombina, el cacao, plumas. En Mesopotamia eran pedazos de metal, ¿no es cierto? Que después fueron adquiriendo la forma de monedas, etcétera, y tenía un valor intrínseco, ¿no es cierto? Era plata lo que había, era bronce lo que había, era oro lo que había ahí. Entonces, así como se usaba cacao en América, ya se ocupaban metales para transar, porque facilita el intercambio. Si yo parto con una vaca y quiero comprar ropa, herramientas, abono, etcétera, es difícil. El dinero o lo que hoy en día nosotros vemos como dinero en billetes, moneda, tarjeta electrónica, nos sirve solamente para facilitar el intercambio, para poder tener algo que se puede subdividir tantas veces como sea necesario. Y por lo tanto, el dinero es una ficción hoy en día, ¿no es cierto? Es un papel que no vale nada por sí mismo, no tiene valor intrínseco, pero todos estamos de acuerdo en el valor que tiene ese pedazo de papel dependiendo del diseño, el color que tenga, etc. Es una herramienta que sirve únicamente para poder transar. Entonces, tampoco entendamos que dinero es billete, es moneda, puede ser Bitcoin.
en el futuro o ya en el presente. Pablo, diga. Sí, en el último punto, a lo que se refiere con colocar una mayor parte de su riqueza en bonos es comprar bonos, ¿cierto? No. O sea, ya más traducido a un Es meter la lenguaje plata al banco. del día a día, claro, como depósito a plazo, esas Sí, cosas, exactamente. ¿cierto? Exacto. Ok, Exactamente. ya. No es que tú tengas que comprar el bono. De hecho, la gente en general, cuando ahorra, agarra su plata en el fondo de la cuenta y no la saca o la mueve a un depósito a plazo. Los que tienen mucha mayor riqueza se la pasan a un home office para que se la inviertan, ¿no es cierto? Pero es más o menos lo mismo, ¿no? En esencia es lo mismo. Yo tengo mi ingreso, una parte la destino a consumo, y eso se va a llamar dinero, y la otra parte yo la destino a ahorrar y la voy a llamar bonos, ¿ya? Entonces el dinero es la parte de mis ingresos, mi riqueza, que yo destino para realizar transacciones. Por lo tanto, no confundir con ingreso o riqueza. Uno lo asocia al billete y la moneda, pero no necesariamente es eso. Eso es ahora. No lo fue antes y a lo mejor no lo es en el futuro. El dinero es un mercado como cualquier otro. Ya tal como existe un mercado para el cobre, un mercado de restaurantes, etcétera, el dinero también es un mercado. Y por lo tanto hay una oferta de dinero y hay una demanda por dinero. ¿Quiénes son los que demandan dinero? Bueno, somos nosotros, los que necesitamos poder comprar cosas, adquirir cosas. Entonces necesitamos dinero. Necesitamos tener ese instrumento, ese medio por el cual nosotros vamos a poder entregarlo para recibir lo que queremos obtener. ¿Y quién es el que ofrece dinero? Bueno, el que ofrece dinero, vamos a ver, es el Banco Central, ¿no es cierto? Porque el Banco Central es el que imprime. Entonces, no es que además del Banco Central hayan algunas otras empresas que hagan dinero y los vayan poniendo en la calle. No, yo no puedo imprimir mi dinero. La oferta está concentrada en el Banco Central. La demanda, todos aquellos que queremos adquirir bienes y tenemos que pagar por ellos, necesitamos dinero. Y el precio que está asociado al dinero es la tasa de interés. ¿Ya? Vamos a llegar a eso al tiro. Vamos a definir la función M partido por P. Vamos a hablar de los saldos reales. La última viñeta acá es saldos reales, habla de los saldos reales, porque dado que el ingreso se destina a dos funciones, o al consumo o al ahorro, la parte que se destina al consumo, el dinero es un saldo, ¿no es cierto? Es un saldo neto de lo que queda de ahorrar. Y lo vamos a hablar reales porque lo vamos a deflactar. Y por lo tanto, vamos a hablar que los saldos reales, nuestra demanda por dinero, nuestra demanda por saldos reales, es M con una D de demanda partido por P, que es el nivel de precio. Es una forma de deflectar que es normalizando al nivel de precio, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto al comienzo del curso. Bueno, esta función de demanda por dinero, que también se llama saldo real, es una función L que tiene dos variables. Acá vamos a salir de la simplicidad del consumo y la inversión, que eran univariadas. Acá vamos a tomar una función que tiene dos variables: la tasa de interés y el ingreso. Y vamos a suponer que la demanda por dinero es creciente en el ingreso y es razonable. Si a medida que aumenta mi ingreso, aumenta mi consumo, bueno, yo necesito más dinero para comprar más. Entonces, directo, se aumenta mi ingreso y aumenta mi demanda por dinero. Y esta función L, los saldos reales, depende negativamente de la tasa de interés, porque si la tasa de interés sube, aumenta mi incentivo a ahorrar y por lo tanto a disminuir la cantidad de dinero que yo necesito porque voy a querer consumir menos. Entonces,
La función de demanda por dinero es una función bivariada, tasa de interés ingreso o PIB. La tasa de interés se relaciona negativamente porque una mayor tasa de interés yo voy a querer ahorrar una proporción mayor de mi ingreso, por lo tanto voy a consumir menos. Y la demanda por dinero depende positivamente de los ingresos, porque a medida que aumenta mi ingreso yo voy a querer consumir más. El equilibrio que vamos a obtener acá es la LM. Entonces la LM, como le había adelantado, es el equilibrio del mercado del dinero, y la tasa de interés es aquel precio que nos va a permitir alcanzar dicho equilibrio. Acá se duplicó. Si graficamos la demanda por dinero en el espacio, saldos reales y tasa de interés, se ve de esta forma. M es la masa monetaria, el dinero total. Y P es el nivel de precio. Si yo tomo la masa monetaria, todos los pesos que hay, y lo divido por P, entonces tengo una medida de los saldos reales. Entonces, el M partido por P son los saldos reales. En el eje Y tengo la tasa de interés, y por lo tanto, esta función es negativa, y obviamente para una mayor para un mayor nivel de ingreso, esta curva se mueve hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a la misma tasa de interés viene una mayor demanda por dinero. Perfecto. Entonces, acá están graficadas dos curvas, una para un ingreso y para un ingreso I' mayor que I, la curva de demanda por dinero está hacia afuera. Ahora, como les decía, eso es la demanda, y la oferta es la que establezca el Banco Central. El Banco Central es el que imprime, por lo tanto la cantidad de dinero que anda dando vuelta en la economía es la cantidad de dinero que el Banco Central quiere que haya en la economía. Y esta decisión es independiente de la tasa de interés. Por lo tanto, la oferta por dinero es una vertical. Y lo graficamos como una vertical, y MS partido por P, S de supply, que es oferta, ¿no es cierto? Entonces está la M partido por P y la MS partido por P. Obviamente en equilibrio, ambas curvas se intersectan, y en el punto de equilibrio tenemos la cantidad de dinero en la economía y la tasa de interés que equilibra ese mercado. Ahora, y esto es lo interesante, ¿cómo el Banco Central inyecta el dinero en la economía? Imprime más dinero. ¿Qué hace con ese dinero? Una vez que lo imprimió, ¿qué hace con todos los fajos de billetes? ¿Se los presta a los bancos? Se los regala, se los pasa a los bancos, le dice, toma banco, acá tengo más plata. ¿Eso? Sí, pero o sea, se lo ofrece con interés, ¿o no? No. O sea, una de las funciones del Banco Central es otorgar liquidez, y cuando los bancos están cortos de liquidez, para que la tasa de interés se mantenga en un cierto orden, el Banco Central puede actuar como prestamista. Y de hecho eso fue lo que pasó ahora para el COVID, pero excepcional. Pero desde el punto de vista de política monetaria, lo que hace, dado que no puede meterle los billetes en los bolsillos de las personas, ni tirar la plata con un helicóptero para que todo el mundo vaya a recoger un poco, lo que hace es salir a comprar cosas. Y lo que compra son bonos. Entonces, ¿qué hace? Hace una operación, va y comunica que tal día, tal hora va a vender tanta cantidad, o sea, quiere salir a comprar tanta cantidad de bonos. Y cuando el Banco Central compra algo, recibe y entrega dinero. Y de esa manera coloca dinero en la economía. Y los que van a comprar no son necesariamente bancos. Profe, Diga. ¿pero los bonos que compra son corporativos o de gobierno? ¿Cómo? En general, ¿Sí? compra bonos, claro, bonos de gobierno, no corporativo. No le compra acciones. El Banco Central no es
no tiene deudas en COSUB, por ejemplo, no. Y muchas veces lo que está haciendo es recomprando sus propios bonos. Hace operaciones de mercado secundario, son sus propios bonos que salió a vender en algún momento, que los quiere recomprar. Y de esa forma, entonces, el Banco Central recibe los bonos y coloca dinero en la economía. Por el lado, estas son operaciones de mercado abierto. Al revés, si quiere sacar dinero de la economía, sale a vender. Entonces sale a vender bonos. El Banco Central tiene diferentes tipos de bonos, en peso, en dólares, en UF, de diferentes maduraciones, 5 años, 8 años, 20 años. Sale a vender bonos, y lo que pasa, y lo que sucede ahí al revés, pues, obviamente los inversionistas compran el bono y le entregan dinero, y el Banco Central agarra ese dinero y lo guarda. Y de esa manera sacó dinero de la economía. Bien, entonces tenemos una demanda por dinero. Profe, y tenemos una pregunta. Esto que estaba hablando de los bonos, ¿es como de forma, como dinero ficticio? O sea, como el billete impreso tal cual y lo guarda, ¿o es como más como digital? Es que hoy en día yo creo que todo es digital. Ah, ya. Sí. Entonces no es como que lo guarda en una bóveda y No, alguien ya se no encuentra existe. millonario. Ya. Claro, como las bolsitas con los signos pesos afuera, igual que los lingotes. No, hoy Sí. día es mucho más todo digital. Y se Ya, van, gracias. ahora los bancos 2 veces al día se juntan virtualmente y se netean. Porque obviamente la gente igual necesita billetes, pues sí, para llenar los cajeros y todo ese tipo de cosas. O sea, pero es un neteo, no es que uno vea estos carros de dinero circulando entre instituciones todo el tiempo. Hay un par de preguntas. Y pasa lo mismo con los dólares, o sea que para el estallido el Banco Central intervino para contener el dólar. Efectivamente, ahí el Banco Central inyectó un montón de dinero, del orden de 20.000 millones de dólares. Y el Estado también salió a emitir deuda. Si hay algo que no se sabe mucho, es que, por ejemplo, cuando las AFP salieron a liquidar el 10, los instrumentos de inversión, dame un segundo, Pablo, el impacto en el mercado habría sido feroz si es que no se hubiese permitido que los bancos, que las AFP vendieran afuera. Y también tuvo que el Banco Central y el Fisco amortiguar el efecto en la economía chilena, doméstica. Pero ese espacio, por ejemplo, ya no está disponible para si es que hubiese un segundo retiro de AFP. Lo dijo claramente Mario Marcel en el Congreso ayer o antes de ayer. Pablo, diga. Yo quiero preguntar si este tema del dólar está incluido en el mercado del dinero o es un mercado aparte, onda Es un que mercado aparte. está el mercado del dinero y el mercado del dólar. Sí, sí. Cuando veamos economía abierta, porque estamos, como les decía, este curso es acumulativo. Y ahora estamos hablando de una economía cerrada. Estamos C y G. Cuando hablemos de una economía abierta, ahí vamos a hablar del dólar y vamos a hablar de la tasa de interés internacional. Y ahí vamos a hablar de un tercer mercado, que es el mercado de divisas, porque no necesariamente el dólar, divisas. Pero eso falta todavía para que lleguemos ahí. Este es el mercado de pesos. Estamos hablando de Chile, este es el mercado de pesos. Y el mercado de pesos se regula a través del precio correspondiente, que en este caso es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque, dado que ahorro igual a inversión, sabemos, si los privados quieren invertir una cierta cantidad, bueno, esos recursos tienen que estar. No tienen que poder ir a pedir al banco, ¿no es cierto? Que ahí es donde principalmente los inversionistas
puede levantar recursos a través de la deuda. Y para que existan esos recursos en los bancos, bueno, los bancos tienen que haber conseguido que la gente ahorre la cantidad necesaria para que después ellos lo puedan prestar. Es decir, si un banco ve que afuera se le empiezan a acumular privados pidiendo crédito, y no tiene la plata, lo que empieza a hacer es a subir la tasa de interés para que la gente vaya aumente su ahorro. Y lo hace hasta que consigue los recursos suficientes para prestárselo a los privados, a una tasa que equilibra por lado, ¿no es cierto? Es así como uno se imaginaría la historia. Entonces, ¿qué pasa en el espacio PIB, tasa de interés, que es el espacio donde tenemos graficada la IS? Bueno, partamos del espacio saldos reales, tasa de interés, donde veíamos que tenemos curvas de pendiente negativa y que a un mayor ingreso esta curva se desplaza paralelamente hacia arriba, se expande. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para cada nivel de ingreso, para un I1, un I2, un I3, ya se podemos seguir infinitamente, tenemos una única tasa de interés que equilibra el mercado del dinero. Entonces, para el nivel de ingreso I1 tenemos la tasa de interés I1, para el nivel de ingreso I2 tenemos la tasa de interés I2, y si vamos juntando esos puntos, lo vamos graficando en el espacio PIB, tasa de interés, tenemos una recta de pendiente positiva. Y esa es la LM. Pablo. Profe, ¿por qué se dice que si una economía imprime más dinero aumenta la inflación? Lo vamos a ver después. Terminando el modelo keynesiano. Todavía no hemos metido inflación. Ahora que estamos en una economía estamos en el contexto de Keynes, de una economía muy deprimida, donde no hay presión inflacionaria, donde las empresas pueden aumentar su producción sin que se generen presión inflacionaria. Después lo vamos a complejizar. Vamos a terminar metiendo inflación, mercados internacionales, e incluso mercado del trabajo, desempleo, etcétera. Y eso va a ser hacia el final del curso. Vamos de a poco. Entonces tenemos la LM, que en la LM son todos los puntos de equilibrio del mercado del dinero, todas las combinaciones ingreso, tasa de interés que me mantienen el mercado del dinero en equilibrio, es decir, los bancos tienen tanta plata en ahorro como la que necesitan los privados que van a pedirles crédito. Si diferenciamos entonces esta ecuación, la oferta de dinero es una constante, atribución discrecional completamente del Banco Central, por lo tanto es cero, y después nos queda la derivada de L de la demanda por dinero respecto al producto, por la derivada del producto o del ingreso, lo mismo, a la tasa de interés, más la derivada de la demanda por dinero a la tasa de interés. Y cómo nos queda la demanda por dinero respecto al ingreso, sabemos que es positiva, y por lo tanto ahí tenemos la explicación matemática de por qué la LM tiene pendiente positiva. Ya la habíamos hecho gráficamente a partir de los puntos de equilibrio del mercado del dinero, y lo pasamos después al espacio PIB, tasa de interés. Pregunta, ¿cómo se ve la LM entonces cuando la demanda por dinero es muy sensible a la tasa de interés? Nosotros ya vimos cómo es una IS cuando es muy sensible a la tasa de interés. ¿Cómo es una LM cuando es muy sensible a la tasa de interés? Es más horizontal, es más vertical. ¿Cómo se ve la LM cuando la demanda por dinero es poco sensible a la tasa de interés? Y lo mismo con la otra variable, ¿cómo se ve la LM cuando la demanda por dinero es muy sensible al ingreso? Y cómo se ve la LM cuando la demanda por dinero es poco sensible al ingreso. Grafiquen y concluyan. Estos son ejercicios que me van a permitir ver si están entendiendo bien la materia. Muestren un gráfico PIB, tasa de interés, en el espacio donde nosotros graficamos la IS y la LM. Muestren ese espacio, qué sucede con la LM
cuando el Banco Central decide reducir la oferta de dinero. ¿Mm? ¿Qué sucede en ese caso? Si el Banco Central decide reducir la oferta de dinero, es decir, la vertical en el gráfico del lado izquierdo se mueve hacia la izquierda. ¿Qué sucede? Que para la misma tasa de interés, como el producto. ¿Mayor o menor? Si el Banco Central decide contraer su oferta monetaria, es decir, sale a comprar o vender bonos, si el Banco Central quiere quitar dinero de la economía, sale a vender, ¿no es cierto? Sale a vender bonos, recibe el dinero y lo guarda. Los bancos quedan con menos dinero disponible para hacer su negocio. Esto quiere decir de que la M partido por P, la vertical, se va hacia el origen. Y por lo tanto, para la misma tasa de interés, el producto tiene que ser mayor o menor para que se equilibre el mercado del dinero. Mayor. Mayor, porque imagínense, movemos esta para acá. A I1 se alcanza a un ingreso mayor a I1 o menor a I1. Mayor a I1, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando el Banco Central contrae la oferta de dinero, la LM también se contrae. ¿Mm? Y se mueve hacia arriba. Cuando el Banco Central expande la oferta de dinero y lo que sale a hacer es vender, no, a comprar bonos, lo que pasa es que la LM se desplaza hacia afuera, es decir, hacia la derecha. Entonces, una política monetaria contractiva, la LM se va hacia la izquierda, una política monetaria expansiva, la LM se va hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa en equilibrio? Juntemos ambos mercados, el de bienes IS y el de dinero LM. Acá tenemos las ecuaciones, la primera es la IS, equilibrio del mercado de bienes, la segunda es la LM, equilibrio del mercado del dinero, pesos, bueno, y la otra es la tasa de interés nominal real. Y lo que tenemos entonces en el espacio PIB tasa de interés es una IS pendiente negativa, una LM pendiente positiva y un único par y asterisco que me equilibra simultáneamente el mercado del dinero y el mercado de bienes. Y una economía, y este es el equilibrio macroeconómico, se alcanza en esa intersección. Entonces este gráfico tiene muchísima información, porque cada punto de la IS es un punto de equilibrio, cada punto de la LM es un punto de equilibrio, pero ambos mercados solo pueden estar en equilibrio simultáneamente en un solo de esos puntos. ¿Mm? Obviamente cualquier punto fuera es un punto que no está en equilibrio simultáneo, los dos vienen. Un punto como A, B, C o D es un punto en que en ningún mercado, ni el del dinero ni el del bienes, está en equilibrio. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Hubo dos que levantaron la mano, no pude ver quiénes eran. Pablo, por favor, tú primero. Oh, yo ya no tengo opinión. ¿Cómo? Por ahora no tengo opinión. Te escuché muy bajo. ¿Si puedes escribirlo en el ¿Aló? chat? Sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, que ahora no tengo opinión, solamente saqué la mano levantada. Ah, Solo eso. perfecto. Entonces, Yo también levanté la mano. ¿quieres, sí, una pregunta? Sí, una duda. Que dice que para simplificar se supone el pi igual a 0. ¿Pero qué era el pi? Inflación. Ah, ya. Ya, gracias. Súper. Entonces, ¿qué pasa en un punto, en el área A? Bueno, ahí no hay equilibrio en el mercado de bienes ni en el mercado del dinero, y podemos comparar en cualquiera de esos puntos y luego
trazar una trayectoria hacia el punto de equilibrio de macroeconómico acá, de producto y tasa de interés. Por ejemplo, si estamos con el PIB y asterisco, pero tenemos una tasa de interés que está por arriba de la tasa de interés de equilibrio, uno ya puede saber cuáles son los movimientos que van a ocurrir en el mercado, ¿no es cierto? La tasa de interés lo que está sucediendo ahí es que hay una inversión insuficiente y por lo tanto tiene que bajar la tasa de interés para que los proyectos se hagan más rentables, etcétera. Y ahí podemos ver una dinámica de mercado. Bien, eso era lo que les tenía preparado para hoy. La próxima clase vamos a hacer estática comparativa. Nosotros ya sabemos qué sucede cuando movemos algunos parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que si aumenta el gasto de gobierno, la IS se va a expandir, ¿no es cierto? Y si se expande la IS, quiere decir que va a haber una nueva IS' que va a estar a la derecha de IS, y por lo tanto, el gasto de gobierno, lo que va a suceder, lo que va a generar, va a ser entonces, en equilibrio, un PIB más alto, pero también una tasa de interés más alta. Y a partir solamente de ese hecho, ustedes ya pueden entender, por ejemplo, por qué cuando se les pregunta a los privados, a estos gremios como la CPC, qué opina del proyecto de presupuesto o qué esperaría del gobierno, etcétera, dicen mantener un gasto de gobierno acotado. ¿Por qué? Porque el gasto de gobierno, si aumenta, va a generar un aumento de tasa de interés y eso va a deprimir el sector privado. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué el PIB igual aumenta a pesar de que la inversión cae? Bueno, porque el aumento, y acá es donde importan qué tan sensibles son las curvas, pero lo que va a suceder es que el gasto de gobierno va a aumentar en un delta G, la IS se va hacia afuera, y la inversión va a caer, pero no va a caer tanto como el aumento de gobierno, del gasto de gobierno. Y ahí había una pregunta, un comentario que me hizo un compañero tiempo atrás, la clase pasada me parece. Entonces, la macroeconomía está diciendo que para aumentar el PIB está bien que aumente el gasto de gobierno. Y si así es, si aumenta el gasto de gobierno va a aumentar el PIB. Ahora que nosotros tenemos la inversión, que es función de la tasa de interés, e incorporamos el mercado del dinero, lo que nos estamos dando cuenta es que ese aumento de gasto de gobierno tiene un costo. Y el costo es que te cambia la composición del PIB. El Estado pasa a tener una mayor importancia en la generación de bienes y servicios y la inversión privada se contrae. Además de que podemos después hablar sobre finanzas públicas, que el aumento de gobierno, aumentos sustantivos e importantes de gasto de gobierno, son insostenibles en el tiempo. O sea, en algún momento la deuda, el espacio de deuda se te acaba y va a necesitar subir impuestos. También podemos ver cuál es el efecto de una política monetaria expansiva. ¿Qué pasa si el Banco Central decide expandir la oferta de dinero? Lo vimos hace poco, expandir la oferta de dinero significa que en el espacio, saldos reales, tasa de interés, la vertical, que la oferta de dinero se mueve hacia la derecha y por lo tanto lo que vamos a tener es pares, para la misma tasa de interés, un mayor ingreso. Y por lo tanto acá lo que pasa es que la LM se expande. Si la oferta de dinero se expande, la LM se expande. Y eso significa que la LM se va hacia la derecha, se va hacia abajo. Y por lo tanto el equilibrio, que es lo que genera finalmente esa intervención del Banco Central, es mayor PIB, pero menor tasa de interés. Y por lo tanto el estímulo expansivo del Banco Central, en este caso, activa la economía, pero por el lado de la inversión. Porque al bajar la tasa de interés es la inversión la que se robustece. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en la próxima clase vamos a ver aplicaciones de esto. ¿Qué pasa si
mezclamos las dos cosas y el Banco Central aumenta la oferta de dinero y el gobierno aumenta el gasto de gobierno, ¿es posible encontrar un punto en que la tasa de interés se mantenga constante, por ejemplo? ¿O qué pasa si estando en esta situación, para esta combinación de PIB y tasa de interés de equilibrio, qué pasa si subimos los impuestos? ¿Cuál es el resultado neto? Etcétera. Eso, dudas, comentarios, mañana tienen clase auxiliar.